Una de las cosas que yo había escuchado con anterioridad era acerca del miedo o rechazo al compromiso que en esta cultura hay, que en esta cultura tiende a haber. Lo había escuchado quizás en alguna predicación, en algún programa quizás sobre el miedo o el rechazo hacia el compromiso. Y no fue hasta hace algunos años donde llego al trabajo en donde hoy estoy ahí actualmente, que comprobé parte de este argumento que se decía, el miedo o el temor al compromiso. En mi área tengo muchos compañeros que son como de mi edad, en los 30, 31, 32 y para arriba, unos de mi edad, otros más grandes, que tienen pareja, viven con su pareja, pero no están casados, es decir, viven juntos, están juntos, pero no hay un compromiso formal del matrimonio de antemano. De hecho, muchos de ellos tienen lo que ahora se le llama como perrijos, como los perrijos tienen estos perritos que los traen para todos lados y así llevan ya mucho tiempo. Y recuerdo mucho que en una reunión, estábamos los de mi empresa platicando con otra empresa para ver un asunto, y en una reunión salió el tema de la familia, etcétera, etcétera. Recuerdo bien que por lo menos dos de ellos dijeron eso de la familia y de los hijos, pues no es para mí, no es para mí. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esto es un pequeño ejemplo de la cultura que se ve hoy en día. Jóvenes que no asumen un compromiso formal en una relación, que por temor o por evitar la fatiga de cargar con todo lo que involucra a la familia, rechazan ese compromiso. Incluso empresas donde ahora se da quizás un contrato de 3 o 4 meses para que no generes antigüedad y después no te tengan que pagar tal o cual cosa, o viceversa, empleados que ahora pues estoy por un momento, pero al primer conflicto a la mejor oportunidad, no importando si tengo apenas unos meses en la empresa, me voy, me voy. Y la verdad es que ahora no hay tanto esa cultura del compromiso, esa cultura de la responsabilidad. Y lo peor, hermanos, hermanas, es que este patrón no solamente se ve quizás en las relaciones, no solamente se ve quizás en la cuestión de trabajo, sino que se ha impregnado también hoy en día dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Y apenas hace un par de semanas escuchamos en la predicación de esa mentalidad de QR, donde llegas y escaneas el menú para ver qué me ofreces, para ver qué se hace, y si no me gusta, pues simplemente adiós, next, el que sigue, y el que sigue. Y es que por naturaleza el ser humano al, tiende al rechazo del compromiso, tiene miedo al compromiso, tiende a vivir en una cultura individualista, una cultura desechable. ¿Te acuerdas de las cámaras Kodak de antes? Yo tenía una cuando era niño. Pues bueno, es desechable. Si ya no sirve, simplemente la cambio. Pero esta mañana, y a la luz de la palabra, veremos que porque Dios te ha unido a su iglesia, permanece fiel en tu compromiso con ella. Esta mañana la proposición es porque Dios te ha unido a su iglesia, permanece fiel en tu compromiso con ella. Y la pregunta a contestar esta mañana es, ¿cómo podemos permanecer fiel en el compromiso con una iglesia local? ¿Cómo podemos realmente, hermano, permanecer fiel en el compromiso con una iglesia local? Pues desarrollaremos 3 puntos esta mañana y el primero de ellos es la estrategia de Dios, vivir en comunidad. Es la estrategia de Dios vivir en comunidad. Cuando llegamos a este pasaje, en Hechos capítulo 2, nos encontramos con el sermón de Pedro. Es el día de Pentecostés. Muchos judíos de otras regiones vinieron a celebrar la fiesta de Pentecostés en otra región, en esta región de Jerusalén. Y pasa lo que tú y yo sabemos, es la manifestación del Espíritu Santo, lenguas como de fuego, de tal manera que mucha gente escucha el Evangelio predicado en su propio idioma. Y cuando escucha el Evangelio en su propio idioma, dice, escucho estas maravillas de Dios acerca de sus bondades, acerca de su obra en la cruz del Calvario, que unos versículos antes dice, se compungieron de corazón y dice, ¿qué haremos?
Y eso habla de ese arrepentimiento que toda esta gente estaba manifestando a través del Espíritu Santo. En ese momento, ellos creyeron en el Señor como su Salvador y fueron añadidos a la iglesia de Dios. Y estoy hablando aquí, ya se ha mencionado en quizás las otras dos predicaciones anteriores, pero fueron añadidos a la iglesia de Dios en un sentido universal. Ahora son creyentes, parte del cuerpo de Cristo, miembros de la familia de Dios, pero también dice el texto, unos versículos más adelante, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en Hechos 2:41. No simplemente aceptaron el mensaje de salvación por la obra del Espíritu Santo, no simplemente están creyendo en Dios, sino que dice la Escritura que fueron bautizados. Quizás dicen algunos comentaristas que en esa región había como muchas cisternas en donde esas personas que creyeron en el Señor Jesucristo a través de la predicación de Pedro, fueron bautizados en un símbolo de que también fueron añadidos a una iglesia local. A una iglesia local ahí en la región en Jerusalén, de tal manera que dice, y se añadieron como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia, a esa comunidad local que en Hechos 1:15 era de 120 y ahora se añaden 3,120 en total. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Creyeron en el Señor Jesucristo. Son miembros de la familia de Dios en un sentido universal, la iglesia universal, pero también, porque son añadidos a la iglesia universal, aquí se añadieron a una iglesia local. Y esto es el plan de Dios y la estrategia de Dios, y es por eso que el primer inciso en este punto es la evidencia bíblica. Es presentarte la evidencia bíblica, porque desde un inicio, desde los tiempos del Antiguo Testamento, vemos la intención de Dios de redimir un pueblo para hacer luz y bendición a las demás naciones. De redimir un pueblo, esto es el plan de Dios, es la mente de Dios. Tomo a un pueblo, y te acuerdas de Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y tú tendrás hijos como las estrellas allá en el cielo. A ver si las puedes contar. Pero esta noción, esta intención de formar un pueblo era para hacer de luz y bendición a las demás naciones, y esta tarea es en comunidad. Éxodo 19 nos habla y nos dice Moisés al pueblo de parte de Dios, dice, ustedes son una nación de sacerdotes, una nación santa para dar testimonio a las demás naciones. Y esto que sucede en Éxodo 19 nos recuerda a 1 de Pedro capítulo 2, donde dice la palabra, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y recuerdas cómo termina el texto, para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Pero es una tarea en comunidad. Jeremías 31 también aborda este tema acerca de la redención de un pueblo. Sin embargo, y aquí, perdónenme, vamos a estar yendo a diferentes pasajes debido al tema. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos más desarrollada esta idea, empezando por Jesús. Y en Juan 17, si gustas ir ahí, si no simplemente escucha, Juan 17, 20 y 21, lo que se conoce como la oración sacerdotal. Jesús está intercediendo por sus discípulos antes de ir a la cruz, y en la oración que él hace tiene algo en claro. Y dice en Juan 17, versículo 20 y 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los de que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y está diciendo, Señor, yo ya me voy, pero te pido por estos, por mis discípulos, los que han estado conmigo ahí. Y no ruego por solamente ellos. Escucha lo que va a decir el texto. Sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, te ruego por ellos, pero ellos, yo ya me voy, ellos se van a quedar aquí. No ruego que los saques del mundo, sino que aquí en el mundo los cuides, los libres del mal. Ellos se van a quedar aquí, ellos van a anunciar las palabras que yo les he comunicado, y yo te pido por los que van a creer por la boca de ellos. ¿Y qué te estoy pidiendo? Versículo 21 de Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué está pidiendo Jesús en esta oración? Señor, Padre, te pido por ellos, estos 12, pero no solamente por ellos, te pido por los que han de creer
en nosotros por la palabra de ellos, que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Hay un propósito, ¿te acuerdas Éxodo 19? ¿Te acuerdas 1 de Pedro 2? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y Jesús está rogando al Padre que los que crean la palabra de que lo que crean en la palabra de sus discípulos, es decir, esos apóstoles, sean uno en unidad, que exista esa comunión entre ellos. Y esta petición, este ruego de Jesús se cumpliría apenas unos días más tarde, como lo vemos en Hechos 2, el pasaje que leímos, con la llegada del Espíritu Santo. Cuando creen en el Señor Jesucristo y son añadidos a una comunidad local, ahí en Hechos 2:41. Y antes de seguir con las evidencias, simplemente quiero resaltar algo. Esta unidad que están mostrando aquí en 2:41 y que desarrollarían en 43 al 47, que dice que tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades para ayudar al hermano, esta unidad que tenían no era una unidad en base a la experiencia, pues apenas se estaban conociendo. Oye, yo vengo de acá, yo vengo de acá. No era una unidad en base a la experiencia, sino que era una unidad que es solamente producida por Cristo. Es una unidad que tiene que ver con compartir en común la vida eterna. Es una unidad que se da a todos aquellos que creen la verdad de Dios y que ahora son parte del cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Otra vez, la unidad que iban a manifestar estos hermanos no era una unidad que dependía de la experiencia que tenían el uno con el otro. Era una unidad que era producida por el Señor. Y en ese tenor es que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos las cartas de Pablo que están plagadas de instrucciones a la iglesia, cuando lo vemos en citas como ahí van a aparecer en la pantalla, en citas como la siguiente, Romanos 12:5, y dice, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y voy rápido, 1 de Pedro 1:22 dice, ámense entrañablemente unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:13 dice, vivan en paz unos con otros. Romanos 12:10, prefiéranse unos a otros. 1 de Corintios 12:25, preocúpense unos por otros. Gálatas 5:13, sírvanse unos a otros. Efesios 4:2, sopórtese con paciencia los unos a los otros. Y muchas otras referencias más que por cuestión de tiempo no podemos ir o nombrar, pero todas estas referencias son situaciones que tratan o que acontecen en una comunidad en específico, es decir, en una iglesia local. Sí, mi hermano, todas estas indicaciones que tú ves de diferentes pasajes del Nuevo Testamento son instrucciones a una iglesia local que está enfrentando diferentes situaciones en específicas. Por eso tú lees los Gálatas y ves que Pablo les está amonestando, hey, perseveren en el evangelio. Si yo o alguien más predica otro evangelio, el tal sea anatema, y le está afrontando de una situación específica que había en Galacia. A los colosenses le dicen, Cristo es suficiente para la salvación, porque también había un peligro de herejía, que era Cristo más algo más. Le dicen, no, hermanos de Colosas, Cristo es suficiente, en Él estamos completos. A los hermanos de Éfeso, ¿qué decir de las casas pastorales? Timoteo, te mando, ¿te acuerdas cuando estudiamos Timoteo, Tito? Timoteo, te mando a Éfeso porque están enseñando de una manera incorrecta. Tito, te mando a Creta porque los creyentes están viviendo incorrectamente. Es más, establece ancianos en cada ciudad. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Dios está dando instrucciones específicas a comunidades locales en específico para abordar situaciones que ellos están viviendo. Y esto es lo que Dios está permitiendo, es la estrategia de Dios. Es la estrategia de Dios. Hechos 1:15. Los que se habían quedado ahí después de la ascensión de Jesús, ahora son un grupito de 120 personas. Hey, señores, ya no está Judas, hay que elegir a alguien más. Y ahí, de entre los que se juntaban, vamos a elegir a alguien más para sustituir a Judas, y eligieron a Matías. Y eran 120 en Hechos 2:41, ahora son 3,000. Y personas que dice ahí en el texto fueron añadidas. ¿Añadidas a qué? A esa comunidad local en
Jerusalén. Es por ello, mi hermano, que te digo todo esto, porque pertenecer a una iglesia local, a una comunidad en específico, relacionarte con hermanos en específico cada día de culto y entre semana, para el creyente no es una opción, es un deber. Es un deber. Y la idea de pertenecer a una iglesia local y ser parte de esa identidad, de esa comunidad de personas en cierto lugar, escucha, mi hermano, es una evidencia de tu nuevo nacimiento. Es una evidencia de tu nuevo nacimiento en Cristo. Lo que está pasando aquí en el texto, creyeron en Jesucristo, inmediatamente se añadieron a la comunidad, a la membresía de una iglesia local. En ese sentido, antes de seguir, me gustaría citar esta frase de Mark Dever, cuando dice, cuando una persona se convierte en cristiano, no solo se une a una iglesia local porque es un buen hábito para crecer en madurez espiritual, se une a la iglesia porque es la expresión de lo que Cristo ha hecho, un miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia local es la expresión de lo que Cristo ha hecho, su iglesia universal, pero tienes la iglesia local y unirte a esa iglesia local es la expresión tangible, es la expresión visible de pertenecer al cuerpo de Cristo. No puedes sujetarte a todos los pastores, no puedes amar ni velar por las cargas de hermanos allá en China, pero tienes aquí a tu comunidad local. La iglesia local, los hermanos que tienes en ella, es el primer lugar donde se vive la fe cristiana. La iglesia local es el primer lugar donde tú y yo debemos de vivir la fe cristiana. En ese sentido me detengo un poco y te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu práctica? Porque estamos viendo que es la estrategia de Dios vivir en comunidad, es el plan de Dios vivir en comunidad. ¿Qué es lo que tú en la práctica crees de la membresía? ¿Qué es lo que tú en la práctica crees de la iglesia local? Es la estrategia de Dios. Pero otra razón por la que vemos que es la estrategia de Dios es por la organización que hay en la iglesia para las diferentes necesidades. Si llegamos al inciso B, la estructura y operatividad en la iglesia. La estructura y operatividad en la iglesia. Y primeramente quisiera nombrar el punto de pastores para dirigir. En el libro de Hechos, y ve tantito conmigo ahí, Hechos capítulo 20, Pablo se propone ir a Jerusalén, pero no quiere otra vez entrar a Éfeso para cortar camino y da una instrucción y les manda a hablar a los pastores de la región de Éfeso. Hechos 20, 17, y mira qué les dice. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Enviando pues desde Mileto, aquí en Mileto los veo, por favor, ustedes que están allá en Éfeso, vénganse. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y más adelante, en Hechos 20 y 28, en ese mismo pasaje, da esta instrucción. Por tanto, le dice a estos pastores que mandó llamar, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso? En quien el Espíritu Santo es la idea de Dios. Es la estrategia de Dios en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces lo que vemos en este pasaje de Hechos capítulo 20 es que Pablo está llamando a pastores de una región y también le dice que cuiden de ellos y de la iglesia, es decir, miembros en específico donde el Espíritu Santo los ha puesto. Otra evidencia en Filipenses capítulo 1, y espero que me sigan aquí con toda esta evidencia. En Filipenses capítulo 1, Pablo introduce su saludo, como en todas las cartas, y dice a los obispos y diáconos que están en esa iglesia. A los obispos y diáconos, y como ya lo nombré ahorita, a Tito le dice, cuando escribe su carta a Tito, por favor establece ancianos en cada ciudad. Y entonces estamos viendo que Dios establece pastores de regiones en específico con un grupo de hermanos en específico. Es la estructura de Dios en la manera de funcionar de la iglesia. Aunado a esto, otro ejemplo de lo que está pasando es en Hechos 6. Para Hechos 1.15 son 120 miembros. Para Hechos 2.41 se añaden 3,000 a la iglesia.
Para Hechos 4 se añaden 5,000. De tal manera que para Hechos 5:14 dice, y el número iba aumentando más y más, la iglesia iba en un crecimiento exponencial. De tal manera que cuando llegamos a Hechos 6, el versículo comienza de esta manera: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Algunos comentaristas dicen que para Hechos capítulo 6, el número de personas ronda alrededor de los 20,000. Y entonces empezó a ver, a raíz de la mucha gente, un tema, un problema que dice, hey, los griegos que son creyentes y los judíos que son creyentes, dicen los griegos, oye, mis viudas las estás desatendiendo. No, las estoy atendiendo bien. Y entonces para solventar este problema, los apóstoles estaban realmente descuidando el ministerio de la palabra, que es lo que sugieren es, iglesia, entre ustedes escogeos a 7 varones de buen testimonio, etcétera, etcétera. Y es cuando entonces establece esta iglesia a los primeros diáconos. A los primeros diáconos, que es la estructura y operatividad de lo que Dios ha diseñado para su iglesia. Esta iglesia, guiados por el Espíritu Santo, oran y establecen estos hermanos. Y unado a esto, otra evidencia, y vamos rápido aquí, es lo que estaba pasando en Éfeso, cuando tú y yo estudiamos la carta a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 5, ¿recuerdas de qué hablaba? De la atención a las viudas, y decía 1 Timoteo capítulo 5, sea puesta en la lista la viuda que cumpla con este y este requisito. Esas viudas debían ser atendidas, y esto habla de un registro de hermanas dentro de un registro que se tenía ya de la iglesia local en Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando. No sé si se tenía en papel, pero por lo menos se identificaba a los hermanos en esa iglesia, en esa región. Y otro pasaje muy importante es Mateo 18, que se tocó justo la semana pasada. Es Jesús quien habla de la iglesia. Pero a diferencia de Mateo 16, donde también Jesús habla de la iglesia universal, donde se dice las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra ella. A diferencia de ese pasaje, en Mateo 18 está hablando de una iglesia local. El contexto habla de una iglesia local en ese lugar donde se busca la restauración de un hermano y donde se practica la disciplina. Jesús dice, dilo a la iglesia. Y cuando dice a la iglesia, no está refiriendo a la iglesia universal, es decir, no dile a un creyente que está ahí en China, que está ahí en Inglaterra, ellos son de la iglesia universal de Dios, no lo dice, dilos a ellos. No, está hablando en un sentido de la iglesia local. Tal cual tenemos el registro en 1 Corintios 5, con el hombre que Pablo manda a desechar a causa del pecado de fornicación en el que estaba. Entonces, es la estructura y operatividad que Dios diseñó para la iglesia. Y entonces, hermano, vemos la evidencia bíblica no solo en las exhortaciones e instrucciones a la membresía de la iglesia local, sino también vemos la manera de estructura y operatividad de la iglesia. Y hermano, todo esto, ¿por qué? Todos estos datos, todos estos pasajes, todos estos argumentos, ¿por qué? Todo esto lo digo hasta aquí como un respaldo de que Dios ha establecido la norma de una comunidad local. Un grupo definido de creyentes en donde se pueda y deba desarrollar su fe sirviendo unos a otros. Todo esto es para llegar a decir esto, hermano, es plan de Dios. Es plan de Dios que tú te involucres con una comunidad en específico, con hermanos específicos, como lo dije hace un momento, porque es ahí el lugar donde tú vas primeramente a vivir tu fe. Es ahí con el hermano que está al lado. Es plan de Dios, es estrategia de Dios. Otra vez, ¿cuál es tu plan acerca de una membresía local? Y me temo que muchas veces diríamos, pues, lo que Dios dice, esto que hemos visto, eso. Sin embargo, en la práctica, somos individualistas. A causa de nuestro orgullo, choca con la cultura de compromiso. Hermano, pastor, no te metas más hasta ahí y yo no me meto en tu vida.
Pero aquí estamos viendo que esto es la estrategia de Dios y porque es la estrategia de Dios, entonces tú debes perseverar en el compromiso mutuo con los hermanos, no solo en la cultura que me den, como una cultura consumista, sino también en el yo dar. No simplemente es vengo a la iglesia a ver qué dicen, vengo a la iglesia a ver qué hacen, vengo a la iglesia a ver si ya se solucionó tal o cual problema. No, no, no. Vengo a la iglesia para ver en qué yo puedo edificar, mi hermano. Porque tenemos una cultura de consumismo. Pero, y eso pasa en el mundo. Si yo tengo mi membresía de Sam's, a ver a qué, Costco, a qué privilegios, la Platino. No, no, no. Para Dios es todo lo contrario. Aquí no vienes a ser servido, vienes a servir. Y es el ejemplo que Cristo nos dio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de los demás. Una cultura de compromiso, y por eso te pregunto, ¿cuál es tu plan, tu ideal de la membresía? ¿Cuál es tu ideal de la membresía? ¿Se ajusta a la estrategia de Dios? Cristo constituyó su iglesia para los santos y evitarla sería considerarse más sabio que Dios. Evitarla sería considerarse más sabio que Dios, pero no solo podemos perseverar en el compromiso con una iglesia local sabiendo que es el plan de Dios vivir en comunidad, sino número 2, es esencial para tu santificación. Es esencial para tu santificación. E inciso A, santificación a través de la palabra. Santificación a través de la palabra. Y volviendo al pasaje base, ahí en Hechos 2, y antes de llegar al versículo 42, me gustaría resaltar la primera línea de 41. Dice, así que los que recibieron su palabra. Así que los que recibieron su palabra. Hermanos, ciertamente fue a través del Espíritu Santo, obrando y redarguyendo el corazón de los oyentes en esta escena que tenemos en Hechos 2, que a través de la predicación de la palabra, ellos fueron añadidos al cuerpo de Cristo. Fueron primeramente, como ya lo nombré, bautizados con el Espíritu Santo, fueron involucrados a la iglesia de Dios, pero en ese mismo instante también fueron bautizados físicamente para añadirse a un cuerpo local. Y simplemente antes de seguir aquí como nota aclaratoria, ni el bautismo ni agregarse a una iglesia local salva. Hermano asistente que estás aquí y no has conocido al Señor Jesucristo, ni el bautismo ni el agregarse a una iglesia local salva. Es solo la salvación por fe en Jesucristo, que es totalmente obra de Dios en nosotros, que nosotros somos incluidos a la familia de Dios. Es solo por obra de Él. Pero esta salvación y este arrepentimiento que el Espíritu Santo produce en nosotros, Dios usa la proclamación y la predicación de la palabra. ¿Te acuerdas qué dice 1 Corintios 1:21? Porque agradó a Dios, ¿te acuerdas? Salvar por medio de la locura de la predicación. Por medio de la locura de la predicación. Entonces, la palabra es un medio que Dios utiliza para nuestra salvación, pero también la palabra de Dios es un medio que Dios utiliza para nuestra santificación. La palabra de Dios es suficiente. Por eso, ahora sí, versículo 42. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra. ¿Y cómo empieza versículo 42? ¿Y perseveraban en qué? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza apostólica, como dice Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, que el fundamento apostólico, el cual son las enseñanzas de Jesucristo, que estos apóstoles que habían estado con Jesús estaban transmitiendo a esta comunidad local. En eso perseveraban estos hermanos, porque no solamente la palabra fue necesaria para su salvación, sino que la palabra es necesaria para su santificación. La palabra es necesaria para su santificación y dice el texto, ellos perseveraban, y la palabra aquí perseverar es la idea de mantenerse firme, mantenerse fiel a la enseñanza que impartían los apóstoles, el fundamento de las escrituras, las palabras de Jesús que ellos transmitían. Y entonces, hermano, hermana, joven, señorita, la palabra de Dios es necesaria para tu santificación y la mía.
Es la palabra solamente y más que la palabra. En ella encontramos el consuelo, en ella encontramos la exhortación, el confort. Y al exponernos al poder de ella es que tú y yo somos transformados. Al exponernos al poder de ella es que tú y yo somos transformados. Y aplicando esta idea al contexto que estamos viendo en el pasaje y al tema que estamos viendo, hermano, déjame te digo, tú necesitas el poder y la revelación de la palabra para ser iglesia. Las iglesias necesitan ser guiadas y controladas por el poder de la palabra. ¿Qué es lo que permite que una iglesia siga en pie y que sus miembros sigan comprometidos con la iglesia de Dios? El poder de la palabra. El poder de la palabra. Necesitamos, hermano, y aquí te estoy hablando primero en lo individual, necesitamos que la palabra nos controle. Necesitamos que la palabra nos redarguye, necesitamos que la palabra nos permita pensar con frialdad. Yo mismo noto cómo mis actitudes y mis respuestas en la casa son otras cuando no me estoy exponiendo a la palabra de Dios. Pues eso mismo que produce la palabra de Dios en ti, tráelo a la iglesia y a la comunidad, a las relaciones que tienes. Necesitas ser controlado por la palabra. Y es al reunirnos como iglesia que el centro de esa reunión debe ser la predicación de la palabra. Es preeminente, es en la relación con los hermanos donde la palabra que has escuchado predicada, donde la palabra la cual has aprendido en tu tiempo devocional, esa palabra las ministres a otros, le enseñes a otros y otros a su vez contigo. Me encanta 2 Corintios capítulo 1, 3 y 4, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Consolados para consolar. Consolados por Dios. ¿Y cómo ese consuelo en la palabra? Y ese consuelo que con el que has sido consolado a la luz de la palabra, tú también lo predicas a otros y lo ministras a otros. Y es por eso, hermano, que antes de preguntarte cómo está tu relación con otros, te pregunto cómo está tu relación con la palabra de Dios. ¿Estás siendo gobernado por ella o por tus emociones? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recibieron la palabra y no solo la recibieron ahí, siguen recibiendo, siguen perseverando en ella. Y la clave para un compromiso con una iglesia y miembros comprometidos es que cada uno de sus miembros estén comprometidos con su palabra. Santificación a través de la palabra, inciso B, santificación a través de la comunidad. Santificación a través de la comunidad. Además de la palabra, otro medio de gracia en el cual perseveraban estos hermanos de la primera iglesia que vemos aquí en este pasaje, es la comunión unos con otros. Es la comunión unos con otros, es decir, no eran islas. Dios no te salvó solo. No es para que vivas tu fe a solas. Me encanta El progreso del peregrino, me encanta el libro, me encanta la película. Pero yo creo que debió haber llamado eso el progreso de los peregrinos porque van juntos. Dios no te salvó a solas, sino que el siguiente párrafo habla, ahí en versículos 43 al 47 que leía el pastor Pepe hace un momento, habla acerca de cómo esta comunidad perseveraban juntos, de cómo esta comunidad dice, eran de un mismo sentir, tenían todas las cosas en común, que aún sustentaban las necesidades físicas de los hermanos que afrontaban alguna necesidad. No eran islas, no vivían su fe a solas. El Señor los unió y Él, el mismo Señor, termina versículo 47, seguía añadiendo personas a esta primera iglesia local. Pero ahí en el texto, volvamos al 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. La palabra ahí es koinonía, y esto lo digo porque la palabra que es koinonía es la idea de participar, es la idea de interactuar, es la idea de ayudarse, es la idea de compañerismo, de comunión, de contribución. Y Dios los salvó y ellos se juntaban y convivían.
Y déjame decirte, hermano, aquí vemos la escena muy bonita, ¿verdad? En Hechos 41 y 42, en 43 al 47, vemos todo color de rosa. Pero esa comunión no era perfecta. ¿Y sabes por qué no era perfecta la que estamos leyendo aquí en Hechos 2? No era perfecta por la simple y sencilla razón que estos hermanos de esta iglesia siguen siendo pecadores no regenerados. Había roces, había puntos de vista diferentes que tenían que solventarse, que tenían que solucionarse, que tenían que platicar. Sin embargo, había una contribución mutua, había una mutua edificación, había un compromiso hasta exhortación y disciplina si era necesario. Por eso la iglesia, la palabra es un medio de gracia para la santificación, pero también la iglesia local, la comunidad de los santos, es un medio de Dios para nuestra edificación, para nuestra santificación. Y vayamos a Filipenses, este pasaje me encanta. Filipenses 1:6 encontramos una promesa del Señor. En medio de un contexto donde Pablo está deseando que los hermanos sean maduros, conozcan más al Señor, versículo 10 y 11 de Filipenses 1, por favor, que ustedes aprobéis lo mejor a fin de que seáis frutos, que manifestéis frutos de justicia. Y Pablo está deseando que ellos sean edificados, que ellos crezcan, que ellos sean maduros. En medio de ese contexto, el apóstol da una promesa a la iglesia en Filipenses capítulo 1, 6, y que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te salvó, pero también Él te perseverará y Él te perfeccionará. ¿Y sabes cómo hará eso el Señor? ¿Sabes cómo hará eso el Señor? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Filipenses capítulo 4 dice, así que hermanos míos, amados y deseados gozo y corona mía, estad, ¿qué? Firmes en el Señor, amados. Pablo desea que estos hermanos de Filipos estén firmes en el Señor. Da la instrucción práctica. 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Sabes? Dios promete, 1:6, Dios promete que Él perseverará y perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿sabes cómo pasa eso? A través de una iglesia. Porque, compañero fiel, hay dos hermanitas, Evodia y Cinti, que quizás tienen un fuerte auge en el ministerio femenil, pero están totalmente divididas. Compañero fiel, quizás uno de los pastores ahí en Filipos, ruego a ti, por favor, que ayudes a estas que son compañeras mías, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que la promesa de Dios de perfeccionar a su iglesia, Dios la cumple a través de su iglesia. Por eso la santificación también es a través de la iglesia local, de la comunidad de creyentes. Dios iba a perfeccionar a la iglesia a través de la iglesia misma. Y en este pasaje vemos cómo está interviniendo otro hermano. Un proceso de reconciliación a menudo requiere el aporte de un tercero, de un compañero fiel. Un compañero fiel. Y me llama la atención que dice compañero. Compañero, y cuando dice compañero es una palabra que es cisgo, que me llamó la atención la ilustración en el tiempo en el contexto agricultor, dos bueyes, dos animalitos van cargando un palo y el palo lleva algo en medio pesado. Y es, hey, eres mi compañero. Si tú te caes, ¿qué? Yo me caigo. Ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Estamos en el mismo jalando la misma carga. Eres mi compañero fiel. Eres mi compañero. Y Dios usa a su iglesia para edificar a su iglesia. Y entonces, ¿qué, hermano? Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Hermano de verdad, hermana de verdad, joven, necesitas con quién correr. Necesitas con quién correr. Y esos hermanos con quien correr son los hermanos de tu iglesia local. No puedes ir solo. ¿Y sabes por qué no puedes ir solo? Por la simple y sencilla razón de que Dios ya los puso ahí. Dios ya los ha provisto.
Dios los ha salvado a ellos. Y es el ejemplo de estos hebreos. Me encanta el libro de Hebreos. Hermanos que a raíz de la persecución y de las situaciones difíciles que vivían, querían tirar la toalla. A causa de ser perseguidos, querían abandonar el cristianismo. Y es por eso que encontramos pasajes como Hebreos 11, yo le llamo el salón de la fama de los héroes de la fe. Hey, fíjate en ellos ya corrieron. Por eso en Hebreos 12 dice, hey, no te desvíes de esa carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon la mirada en Él, siguen adelante en esta carrera. Pero en esta carta a los hebreos encontramos este pasaje en Hebreos 10, 24 y 25, donde dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y es, hermano, ya no quiero ir, hermano, por favor. Y dice estimularnos al amor, a las buenas obras. Y la palabra estimular ahí, la idea es como cuando te sacan sangre. Yo batallaba mucho para que me sacaran sangre y te ponen como una liguita. No recuerdo el nombre de esa liguita, pero para alterar la vena y después succionar la sangre. Catéter. Torniquete, gracias hermana. Te ponen en ese torniquete para estimular, para saltar la vena y así poder extraer la sangre. Hebreos 10, 24 dice, y nos estimulemos, nos animemos unos a otros. Hermano, te estás apagando y es como ese torniquete para, otra vez. Y tiempo falta, hermano, para hablar del cuerpo. 1 Corintios 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Así como un cuerpo tiene muchos miembros y se necesitan los unos de los otros. Los pies necesitan a los ojos para saber dónde conducirse. Los ojos necesitan de las manos para mover cosas si algo obstaculiza. Las manos necesitan de los oídos y a su vez todos los unos de los otros. Así tú y yo necesitamos del hermano y viceversa el hermano necesita de nosotros. Efesios 4 nos habla y dice, Dios ha provisto regalos a la iglesia, regalos que son personas, los cuales son pastores, maestros, etcétera, etcétera, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres un regalo para edificar de alguna manera a la iglesia. A la iglesia. Es santificación a través de la comunidad. Hermano, déjame preguntarte, ¿cómo estás? De verdad, y me incluyo, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el teléfono para llamar o mandar mensaje al que ya no has visto? Para preguntar qué pasó. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con los hermanos fuera de aquí? ¿Cuándo fue la última vez que te juntaste con alguien para rendir cuentas de cómo está tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un hermano, que le leíste un versículo? ¿Qué no ves que nos necesitamos? Hoy, iglesia, Dios ha estado interviniendo en nuestra vida para que tú seas iglesia. Para que tú busques a tu hermano fuera de aquí. Para que no vivas una vida individualista. Una vida de no te metas en mi vida y yo no me meto en la tuya. Tú y yo nos necesitamos unos a otros. ¿Qué no lo ves? ¿Qué no ves que Dios usa a su iglesia para edificar a la iglesia? ¿Qué no lo ves? Necesitas unos de otros. Sí, joven, tú que batallas con la pornografía necesitas de otro. Hermano, que batallas con esta situación en tu matrimonio, necesitas de otra. Hermana, que batallas con esta situación con tus hijos, necesitas de otros. Necesitamos los unos de los otros. Y la realidad, hermano, es que todos hemos fallado. Iglesia Bautista Genezaret, todos hemos fallado. Pero déjame decirte, no todo está perdido. Porque es un hecho que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Hermanos, no necesitamos, mira la obra de Dios, mira su gracia abundando. Jeffrey Johnson, el libro ahí que vamos a estudiar, dice, los cristianos están entrelazados de tal manera que no pueden funcionar adecuadamente separados unos de otros. 1 Corintios 12. Así pues, la noción de que un cristiano pueda funcionar y agradar a Dios separados del resto del cuerpo de Cristo no solo es un error de orgullo, sino que es una imposibilidad. El compromiso con una iglesia local, mi querido hermano, mi querido creyente,
es necesario para tu santificación. Es necesario para tu santificación. Y vemos el ejemplo de esta iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, cómo están viviendo en comunidad, cómo están siendo de impacto. Pero también otro punto sería cómo son de impacto en su adoración. Y entonces llegamos al tercer y último punto. No solamente podemos perseverar en el compromiso con una iglesia local sabiendo que es el plan de Dios, no simplemente sabiendo que es necesaria para nuestra santificación, sino también comprendiendo que es el escenario para una adoración corporativa y un testimonio al no creyente. Es el escenario para una adoración corporativa y un testimonio al no creyente. Inciso A, el reconocimiento de las ordenanzas dadas por Cristo. Mira, regresemos a nuestro pasaje base en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vemos el testimonio de estos hermanos en lo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, pero también ahí dice en el partimiento del pan. Y esta frase en el partimiento del pan ciertamente podría referirse a literalmente partir el pan juntos, la rosca juntos, pero también era una referencia a la Santa Cena. También era una referencia a la Santa Cena. Los apóstoles, aquellos que están guiando a esta iglesia, podían recordar esa escena en la fiesta de la Pascua, ahí en Mateo 26, cuando Jesús les dice, hey, tomad este pan, es mi cuerpo, tomad esta copa, es mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Y esto que recibieron los apóstoles, esto a su vez lo están transmitiendo a la primera iglesia, a estos hermanos con los que se juntaban. Ciertamente después, en 1 Corintios 11:26, Pablo daría la instrucción a los corintios de celebrar la Santa Cena de una manera correcta. Y también este versículo en 1 Corintios 11:26 termina diciendo, la muerte del Señor, con lo que ustedes hacen de la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Este evento de la celebración de la Santa Cena, representada a través de esos elementos que nosotros tomamos como el pan, como el vino, el vasito de vino, dan a comunicar un mensaje, que es ese mensaje del Evangelio. Esta ordenanza, tanto de la Santa Cena como del bautismo que vemos en Hechos 2:41, lo cual no es otra cosa más que hacer simbólica mi fe en Cristo e identificarme con una comunidad local. Esto de la Santa Cena y del bautismo como cuerpo, al celebrarlas como cuerpo, como comunidad, se está transmitiendo un mensaje. El mensaje de salvación en Cristo, recordando su obra en la cruz del Calvario y evidenciando nuestra salvación. Hey, yo pronuncio a través de estos elementos el Evangelio, la obra de salvación en Cristo, pero a través también de mi bautismo evidencio que yo he creído en eso y a su vez me identifico con estos hermanos. Y entonces como comunidad, estos hermanos al haciendo esto, están transmitiendo un mensaje de impacto. Pero no solo eso, sino que también junto con los hermanos en la iglesia local puedes, lo que tú y yo estamos haciendo, celebrar un culto de adoración, un culto para cantar, para escuchar su palabra, de tal manera que Hechos 2:42 termina diciendo en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y habla en plural, habla de oraciones en plural. ¿Qué pasaba? Estos hermanos de la primera iglesia se juntaban a orar los unos por los otros. Muchas veces se juntaron en casas, en hogares, quizás en el templo, pero estaban juntos a orar al Señor, a orar los unos por los otros, a adorar al Señor. Es por eso que llegamos al inciso B, la celebración del culto, buscando y exaltando el nombre de Cristo. Buscaban adorar al Señor. Y un pasaje que habla mucho de eso en el Nuevo Testamento, y tú lo sabes si quieres ir ahí, si no simplemente escucha, Colosenses capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo que mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiero llegar? La adoración colectiva tiene una función de enseñanza. Tiene una función de enseñanza a través de las letras que cantamos. A través de esa adoración corporativa, la iglesia comunica con su adoración, con sus medios de gracia, como lo es el orar, estas ordenanzas, comunica un mensaje. Estas cosas descritas comunican un testimonio que hay un compromiso como cuerpo con el engrandecimiento del nombre de Dios. Hay un compromiso como cuerpo. Sí, mi hermano, cuando celebramos estas ordenanzas, estás dando a conocer un mensaje. Sí, mi hermano, cuando cantamos como congregación estas letras que edifican, das a conocer un mensaje. Y hay un compromiso corporativo. Hay un compromiso corporativo. Y esto lleva a la iglesia no solo a exaltar su nombre y comunicarlo a otros, no solamente mediante esas ordenanzas, mediante cantar, sino también mediante las ofrendas, mediante el ejercicio de la obra misionera, mediante el evangelismo, cumpliendo así como iglesia la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, hermano, esto que se celebra en las ordenanzas y esto que se celebra del culto es en el contexto de una iglesia local. Es en el contexto de una iglesia local junto con otros te comprometes a dar para la extensión del evangelio. Es en el contexto de una iglesia local que como cuerpo, como mi hermano, mi hermana, nos juntamos para hacer la gran comisión, para evangelizar, para contribuir. Lo cual tenemos el ejemplo y registro de la iglesia en Antioquía en Hechos 13, cuando se juntan, oran y envían a 2 misioneros, los cuales serían Pablo y Bernabé, a otras regiones. Pero todo esto otra vez es parte del desarrollo de la iglesia local. Hermano, es junto con los miembros de un cuerpo local que se comprometen. Que no solamente recibir o consumir, sino juntos aportar al engrandecimiento de Cristo y su obra. Todo esto es en el contexto de una iglesia local. Y para concluir, mi querido hermano, mi querida hermana, me gustaría definir qué es la membresía. Porque si tú te has dado cuenta, hasta ahorita no he dicho como tal qué es la membresía. Simplemente, y lo dejé así intencionalmente para exponerte primero lo que engloba, lo que abarca y juntos llegar y aterrizar en la definición de una membresía. Tener todo el panorama. ¿Qué es la membresía? ¿Qué es la membresía de una iglesia local? Pues Jonathan Leeman en el libro de la membresía de 9 marcas dice: la membresía es una institución bíblica, formal y esencial por los cuales los creyentes se integran a una congregación local para vivir juntos su fe de manera auténtica, responsable y visible. Se juntan para vivir juntos su fe de manera auténtica, responsable y visible. Encontramos otros puntos ahí que también quisiera exponérselos. La membresía es una afiliación pública, formal y bíblica dentro de una congregación. Es una afiliación pública, me identifico públicamente, formal y bíblica dentro de una congregación. Es la forma de ser embajadores del reino, de rendir cuentas, recibir bendición espiritual y ejercer disciplina. No es un mero ser asistente, sino una relación con derechos y deberes frente a la comunidad de creyentes y Dios. Y si bien es cierto que la palabra membresía como tal literalmente no aparece en la Biblia, pero todos esos argumentos que hemos nombrado y el Nuevo Testamento nos dicen, nos suponen la existencia de ellas y nos dicen que es necesaria. Es necesaria la membresía. Esa membresía abarca una delimitación de santos en una comunidad y lugar específico con el cual debes comprometerte a servir y amar como Cristo a su iglesia. Hermanos, es tu lugar. Son tus hermanos que juegan el papel de la novia que Cristo está embelleciendo. Me asombraba una frase que leí en el libro ese de Jeffrey Johnson, que vamos a ver. La iglesia local es tu familia, como la familia. No la eliges. Dios te puso ahí. Dios te puso ahí.
Y entonces ser miembro de una iglesia significa someterse a un grupo de personas específicas, es hacer un compromiso que va más allá de tus intereses personales, sino que es vivir para Dios y para el prójimo. Vivir para Dios y para el prójimo, ahí se practica la fe cristiana en la membresía local, es vivir para Dios y el prójimo, sabiendo que la iglesia es un grupo de pecadores imperfectos, amados por Dios y convocados por Dios para amarse, perdonarse, ayudarse a mantenerse firmes en su compromiso con Cristo. Hermanos, todas las instrucciones que vimos, todas las instrucciones que el Nuevo Testamento da acerca de perdonarse, acerca de ayudarse, acerca de exhortados los unos a los otros, todas las indicaciones que el Nuevo Testamento da para practicar la membresía les pone nombre y apellido. Es con Juanito, es con Panchito, es con el hermano tal que debes de amar, de exhortar, de ayudar. Todo lo que encuentras en el Nuevo Testamento en mandamiento a la iglesia, ¿con quién crees que lo vas a aplicar? Lo debes de aplicar con el que tienes al lado, enfrente y atrás. Es con ellos. Es ahí con los hermanos que se han identificado como miembros de esa iglesia que debes de practicar eso. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, hermano, todo lo que estoy diciendo no quiero que tú pienses en otro, quiero que pienses en ti. En esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. No pienses en tal. No, ¿cómo yo puedo ser, cómo yo soy miembro? Como yo soy miembro. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, ¿quiénes? Los demás, el mundo allá afuera conocerán que ahí son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros, esto se practica aquí y se evidencia hacia afuera. Y cuando eres miembro de una iglesia, significa abrir las puertas de nuestra vida, abrir las puertas de nuestro corazón para que otros creyentes en específico te pastoreen, te corrijan, te edifiquen y te animen a vivir de acuerdo al Evangelio. Eso significa ser miembro, no te metas, no, ayúdame. Cuando no me veas en la iglesia 1, 2, 3 domingos, ve a buscarme. Cuando ves que estoy haciendo algo incorrecto, cuando me viste allá en tal lugar, en tal escena, ve y confróntame y aunque me haga el ofendido y te diga cosas, tú ve. Es la invitación de decir, ven, involúcrate. Pero no simplemente ven, sino voy. Cuando veas a otro hermano también que no está asistiendo, cuando veas a otro hermano también que está en pecado, cuando veas a ese joven desanimado, ve. No es los pastores, no es los líderes, es la iglesia que edifique la iglesia. Y si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú eres la iglesia que edifica la iglesia. Es ven, pero también es voy. Voy. Necesitas de otros. La membresía, más que un beneficio, es un compromiso y una responsabilidad de velar por tu hermano. Ante el mundo es difícil. Ante el mundo es hostil, me voy. Ya no quiero pertenecer a ese club. No, la iglesia es más que un club. Es difícil, es hostil, pero ante Dios es honroso y causa de gozo. Oh, cargar con la tentación de ese hermano, cargar con el pecado de ese hermano. ¿Te acuerdas la ilustración del buey que va cargando el palo con el otro? Ahí vamos juntos. Necesitas ser un compañero fiel. Choca. Es incómodo, es difícil, pero ante Dios es honroso y causa de gozo. No veas la membresía de tu iglesia como algo para recibir, sino como algo para dar. Esto choca con la mentalidad consumista e individualista que opera en este mundo. Es algo para dar. Hermano, déjame decirte, no podrás decir que eres un buen cristiano si no estás siendo un fiel miembro de una iglesia. Hermano, ama a la iglesia real, no a la que tú deseas, no a la que tú tienes en tus sueños. Ama a la iglesia real, a la iglesia local, donde Dios te ha puesto, que es imperfecta,
que está bien manchada, que está bien llena de arrugas, a un pastor imperfecto, con hermanos imperfectos. Ámala. Esa es la imagen de la iglesia gloriosa de Cristo, la cual el Señor su vida dio por ella. No es lo que tú quieras. Es en el escenario que Dios te ha puesto. Va a ser bien difícil. Ama. Ama. Termino con esta ilustración. En el siglo XVI, en los años 1500, había un escultor llamado Miguel Ángelo. Quizás algunos han escuchado de ellos. Hizo algunas obras como una bodega ahí en la Capilla Sixtina, como el Moisés del Ángel, como el David, esa estructura de mármol que es muy valiosa y muy costosa. Yo, sinceramente, no soy muy dador del arte, pero sé que es muy famosa. Y este autor, este escultor, se dice que cuando iba a la cantera a agarrar el mármol para trabajar, él personalmente iba a la cantera y escogía él el bloque de mármol que quería trabajar. Y oye, no, y se iba tras otro bloque de mármol y observaba las texturas, observaba el color, observaba bien el mármol, el tamaño, todo observaba del mármol. Y decía, este es el bueno. Y agarraban ese bloque de mármol y lo llevaban a su taller. Y en su taller, antes de empezar a esculpir, él ya veía el Moisés, la imagen, él ya veía el David, lo que iba a construir. De tal manera que si alguien estaba hablando con él, oye, pero ¿dónde? Ahí está, es el puro bloque cuadrado, ahí está la figura. Él ya visualizaba la obra final. Para él la figura del Moisés ya estaba ahí, de tal manera que decía, ya está ahí la obra, simplemente la tengo que esculpir. Simplemente le tengo que quitar el escombro, el mármol que le sobra, y ahí está la obra. Y en efecto, ahí estaba la obra y concluía esa obra hermosa. Hermanos, de la misma manera, Dios ya contempla su obra final. Y lo que está haciendo ahorita con su iglesia es simplemente quitar ese mármol que estorba. Apocalipsis 19. Después de esto, oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Versículo 6 de 19 Apocalipsis. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y tú y yo somos esa iglesia manchada. Iglesia Genesaret, tú y yo somos esa iglesia llena de pecados, llena de arrugas, llena de indiferencias, orgullosos. Pero el Señor ya ve su obra final. El Señor ya ve a la novia llegar, hermosa, gloriosa. El Señor ya lo ve. Confía, confía, comprométete. Porque Dios ha unido a su iglesia. Permanece fiel en tu compromiso con ella. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, quiero dejar unos segundos para que ahí en lo individual, lo personal, cada hermano considere. No piense en otros, no. Para que cada uno de nosotros consideremos cómo hemos practicado la membresía. Y hoy a la luz de tu palabra, rogamos de tu dirección y de tu perdón para que nos permita ser iglesia. Dejo ese tiempo.
Padre, gracias por tu palabra, porque nos la sigues dejando, porque nos sigues hablando. Y eso es muestra de que no nos has olvidado. Eso es muestra de que tu misericordia sigue prodigando. Oh Señor, perdónanos la manera que nos hemos conducido. Y ayúdanos a cargar con mi compañero esa carga. No es lo que nosotros escogimos. En tu soberanía, sabiduría, tú nos pusiste ahí. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando. Gracias porque tú moriste por tu iglesia, bien manchada, bien arrugada. Pero tú ya veías algo glorioso. La imagen de esas bodas del Cordero, la esposa entrando por el pasillo, perfecta, preparada para encontrarse contigo. Tú estás esculpiendo una obra hermosa y gloriosa. Y a eso nos aferramos. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén.